Quizás el barrio La Turbina sea uno de los pocos sectores vallenarinos en donde el tiempo aún pareciera esperar alguna señal para seguir su marcha, tal como un tren detenido, aguardando la señal de un banderillero. Allí pareciera subsistir en sus rincones ese Vallenar de antaño, ese del que aún hablan los abuelos y que tenía un frescor de suelo y una claridad de cielo que el presente acaso ha borrado. Allí, al fondo de la calle Talca y acurrucado al faldeo de la terraza sur del valle, palpita la vida de un barrio que conserva su identidad, pese a las transformaciones que, tal como las avenidas del río de antaño, le han rozado con fuerza la fisonomía sin llegar a arrebatársela. Pero, ¿cuál es el origen de este sector ribereño de Vallenar? El investigador e historiador local, Jorge Zambra Contreras, propone buscar respuesta muy lejos atrás en el tiempo, específicamente en el año 1833. Porque ese año, hacia fines de ese año, se produce una de las más grandes avenidas, una de las más grandes crecidas del río Huasco, y afecta a este sector, que entonces tenía un nombre que nadie menciona hoy día. Nadie toca ese nombre, porque se perdió, así como se han perdido los nombres de personajes, de calles, de lugares, de anécdotas, de historias. Se perdió el nombre de este lugar y quizás sea la oportunidad de rescatarlo. Este lugar se llamaba La Chimba, una palabra de origen incaico o quechua, que es el lenguaje de los incas, y que significa al otro lado del río, o sea, ni más ni menos, que está calcado preciso para este sector. Tal como señala Jorge Zambra, este era un pacífico sector ciertamente alejado del centro de la ciudad y allegado al río que en su caprichoso comportamiento decidía si aquellos primeros habitantes podían o no reunirse con los vecinos de las manzanas centrales de la pequeña urbe. Hay que mencionar también que en esos años, hasta 1928, el río Huasco corría en este sector más al norte de su ubicación actual. Específicamente, el torrente atravesaba la calle Talca a la altura de la piscina rotaria. De todos modos, en época de crecida, el cauce se desbocaba y penetraba en las chacras que existían en sus cercanías, destruyendo propiedades y arrastrando consigo árboles, animales y no pocas veces también a personas. El embravecido río arrasaría con todos los puentes que antecedieron al actual puente Brasil. Así, la gente de La Chimba hablaría de la crece del río y amoldaría su rutina con este animal bravío que desataba su corcoveo cada cierta cantidad de años, coincidiendo con la estación de deshielos en la cordillera. De La Chimba a La Turbina, el siglo XX se ilumina. Durante la primera década del siglo XX, existían en el sector varias chacras, algunos ranchos y también algún trapiche minero que aprovechaba la tranquilidad de La Chimba para moler con paciencia las remesas. Seguramente, aquellos primeros vecinos utilizaban ya las aguas del canal ubicado justo a la mitad del faldeo, llamado hasta hoy Canal Buena Esperanza. Fue justamente desde ese curso de agua que a partir de 1913, tras construirse una compuerta y aprovechando el desnivel, que se conduciría un veloz cauce por una canaleta hasta una turbina instalada por la empresa eléctrica de Vallenar. Este intento por rescatar a la ciudad de la oscuridad en que se encontraba fue iniciativa del ilustre vecino austriaco Iván Franulit, afincado algunos años antes en la zona. Muchas personas se desempeñarían en este ingenio mecánico destinado a alumbrar algunas calles y propiedades de la ciudad. Uno de sus más recordados operadores fue don José María Godoy Solar, inspector de tránsito del municipio y además precursor de la radiotelefonía en Vallenar, dirigiendo durante la década del 40 la Radio Cultura Municipal, medio de difusión que animaba con sus parlantes la Plaza Ambrosio Higgins de aquel entonces. El hijo de don José María, Rubén Godoy Tavilo, acompañó a su padre en el oficio de radiodifusor y también de turbinero, tal como se designaba esa labor,
y que era apoyada por varias otras personas más. Entonces ellos eran los encargados de ver en las calles por ahí que si había un corte o faltaban ampolletitas por ahí, entonces ellos las reponían. Eso da cuenta la municipalidad, pues, en esos años. Y la luz que daba era de 110 volts nomás. La casa de fuerza de la Compañía Eléctrica de Vallenar se encontraba ubicada en la calle Talca, al lado del Teatro Prat, creado también por don Iván Franulit. Hasta allí llegaba el tendido de la energía que se generaba en la turbina. El servicio no era óptimo y solo se suministraba energía a contadas calles de la ciudad y solo por algunas horas en el día. Ante la precariedad de aquella tecnología, es de imaginar que las fallas eran frecuentes. El problema que había es que cuando se dejaba regulado nos faltaban las personas para arriba a poner a regar. Entonces bajaba la fuerza del agua y bajaba la luz también, pues. Y cuando uno venía para acá a arreglarla, a dar más agüita, después de largar de un viaje subía voltaje otra vez, pues. Entonces ahí se quemaban unas cuantas ampolletitas. Varios serían los turbineros que se encargarían de mantener en movimiento la maquinaria generadora de luz de este sector. Aparecen en la memoria un señor de apellido Jorquera y otro, el mecánico Montesinos. Uno muy recordado fue Eusebio Prado, a quien le tocó paralizar el constante girar de este ingenio mecánico, una vez que la empresa, ya en manos de la familia Callejas de Freirina, paralizó sus actividades. Pero antes de ello, ya se habían instalado varias familias en este territorio frondoso que se iniciaba en donde hoy se ubican las canchas del Club Algarrobo y se extendían hasta las cercanías del actual Puente Brasil. Estamos hablando de la década del 50 y según el testimonio de los vecinos, uno de los primeros pobladores del barrio, que ya era conocido como La Turbina, habría sido don Máximo Cuello, personaje dedicado a la minería y a la agricultura. Su hija, Graciela Cuello Tovar, recuerda cómo era el sector en esos años en que su padre vivió aquí. Era una quinta nomás, era una quinta grande con árboles frutales. Terrenos para sembrar muy poquito, nada casi. Y como no había mucha agua, así que no se podía tampoco, había menos. No había tranque, no había nada, así que la gente siempre tenía problemas con el agua para regar. Seguramente, antes de la llegada de don Máximo Cuello, se contaría entre los primeros pobladores del sector a don Francisco Marín. Su nieta, Mariela Marín, quien además nació en La Turbina, recuerda su antepasado. Los primeros que llegaron acá fue mi abuelo, que se llamaba Francisco Marín, y tenía carreta. Dice mi papá que tenía carreta, era como tener colectivo ahora, pues. Tenía 3 o 4 carretas. Varias son las personas que concuerdan en señalar que solo era un puñado de familias las que habitaban las quintas del sector La Turbina, hasta bien entrado el siglo XX. La calle Los Paltos no era más que un estrecho callejón y la ribera del río era un gran sitio eriazo, por donde pastaban libremente los animales y donde también el resto de los vallenarinos venían a arrojar sus desperdicios. En el sector no existía el alcantarillado, ninguna casa era de material sólido y pese a la turbina, los vecinos alumbraban con chonchones. Tampoco había agua potable y para subsistir se la extraía del canal. Por el año 1955 llega al sector la señora Brunilda Sánchez Plaza, quien junto a su madre vino a ocupar una porción de terreno luego de dejar atrás la localidad del Terrón, ubicado al interior de Vallenar en el Valle del Tránsito. La señora Brunilda recuerda las familias que existían en el sector por esos años. Cuando nosotras llegamos acá, habían como 6 casas. Una eran la familia Madariaga, Cisterna, la otra Cuello, Marines, Díaz y Peña, nada más. En 1968 llegaría al sector la señora Carlina Ábalos. Fue aquel un año de sequía, en donde el río Huasco desapareció totalmente de su lecho. Ahí íbamos sacando agua de a poco y acarreando con los vecinos para acá, para el sector.
Y con la vecina Juana empezamos a hacer norias en el medio del río. Nos amanecíamos con ella y haciéndolo hasta que hicimos una noria para poder sacar agua y hacerla hervir, para tener para beber, para hacer las comidas, para lavar, todo eso. Tanto niños y niñas de la Turbina debían ir a la escuela a establecimientos ubicados en el sector centro de la ciudad, no sin antes sortear el río utilizando puentes de madera, improvisados y frágiles, que en épocas de crece eran arrastrados y derrumbados por el río como un puñado de fósforos. Y en época de calma, el sector ribereño era un territorio fascinante para los juegos infantiles. Cuando íbamos a jugar al río era pura piedra, basura y hoyo. Entonces para nosotros era lindo ir a jugar porque era como niño y también era tranquilo. Nuestros padres no tenían la preocupación de ir a buscarnos o de ir a mirarnos cada 5 minutos, porque estábamos todos nosotros y éramos tan amigables todos los que nos criamos acá, que ese espacio era nuestra entretención. Ahora es un espacio muy lindo, muy para la gente, para todas las personas deben venir acá. Poco a poco se comenzaban a organizar las familias de la Turbina. El municipio, encabezado por el alcalde Emilio Salaquet, cedía algunos terrenos a familias recién llegadas y empezaban los vecinos a organizarse para trabajar por obtener mejoras para el sector. Y una institución que resultó clave en esta tarea fue la Capilla Cristo Rey. La Capilla Cristo Rey, otra luz para guiar el camino. A inicio de los años 70, llegarían al sector más familias. Apellidos de esos años que aún están en la memoria son, por ejemplo, los Tapia, los Páez, los Morales, los Díaz, los Sierra y los Tamblay. También arribarían por esos años 2 monjas de la congregación Hermanas de la Caridad, Dominicas de la Presentación, quienes trabajarían en la formación de un comedor. Primero llegaron donde la vecina que vendió el sitio ahí para hacer la capilla, que era la Charito y la madre Carmen Rosa, que la Charito no me acuerdo el apellido de ella, pero eran más como misioneras. Ellas llegaron acá al sector como viendo realmente las necesidades del sector, así es que por eso llegaron ellas acá y dijeron vamos a formar un comedor. Las religiosas trabajarían codo a codo con las familias del sector, con recursos obtenidos de diversas actividades de beneficio. Asimismo, con aportes del gobierno holandés, se lograría comprar una porción de terreno a la vecina Juana Madariaga para más adelante levantar una capilla. En el comedor se atenderían las necesidades de una 50 de niños. Por muchos años se desarrollaría este trabajo social en un barrio periférico que padecía de muchas carencias. Son recordadas de esos años la Madre Celinda, la Madre María y a partir del año 1991, la Madre Blanca Livia Arboleda Toro. Yo lo que hice fue continuar, como es costumbre de la congregación. Sale un miembro de una misión y la que llega trata de seguir lo mismo, por supuesto, con el carisma propio de la que llega, ¿no? Pero sin dañar el objetivo con lo cual se empezó la obra. Entonces ya estaban los comedores funcionando. En 1980 estuvo concluida la capilla y se trasladaría hasta allí el comedor, quedando a cargo de la señora Carlina, apoyada muy de cerca por la señora Brunilda Sánchez y otras vecinas. Como este comedor era muy cercano a la iglesia, nosotros empezamos con los grupos Moai, después un prejuvenil, que eran los mismos jóvenes que participamos de chicos ahí, y después participamos en un grupo juvenil conjunto con los jóvenes de Torreblanca. Otra importantísima obra impulsada por las religiosas sería la instalación de las cañerías para el agua potable, en donde ellas mismas, junto a hombres y mujeres del sector, empuñarían palas y picotas para abrir las zanjas en la tierra. Por ese tiempo ya se encontraba entre ellos la vecina Laura Quinteros Bordones,
quien había llegado en 1970 y que luego se destacaría como una avezada dirigente vecinal. Era lo que íbamos a tener, algo para nosotros. Siempre pensando en más arriba, que alguna vez, no importa que ahora pasemos mal, pero a lo mejor más adelante vamos a tener algo mejor para nosotros, y así fuimos haciéndolo, expectativas más, siempre más arriba, nunca estuvimos pensando, no vamos a tener nada, pero siempre así. A poco crearse la capilla, esta adoptaría el nombre de Cristo Rey, heredando el nombre del pequeño templo ubicado en la hacienda Longomilla, en donde había dejado de celebrarse esta importante fecha del mundo cristiano. Incluso, en el sector se crearía un baile religioso con este nombre, por iniciativa de los vecinos María González, Segundo Prado y Jorge Pérez Atkinson. Hasta el presente, durante la tercera semana de noviembre, se sigue efectuando la fiesta de Cristo Rey en La Turbina, para regocijo de sus vecinos. Cuando salimos, lo primero que los presentamos en la capilla de Cristo Rey, que se bautizó ahí mismo y se hizo presentación. Cuando había, por ejemplo, estaba de aniversario el baile, se salía también ahí, todo, en todo se salía. Regresa la furia del río, una víctima cobrará. Un hecho calamitoso, recordado por la mayoría de los habitantes del sector, fue la caída del puente Talca, a comienzos de la década de deshielos del año 1985. Bajó el río ese año con gran fuerza. La carga de escombros que traía formó un taco en el puente y eso aumentó la presión de las aguas sobre la estructura de concreto. Durante la noche, los vecinos se mantuvieron en vigilia, temerosos de que el río arremetiera en sus casas. Incluso, varios de ellos dejaron a mano mercadería y bultos con ropa por si había que salir deprisa de ese lugar. Recuerda esa noche la señora Carlina. Entonces viene y salimos para allá con mi esposo y un vecino, cuando de repente llega el agua. Pero fue terrible esa noche. Eran más o menos las 11 de la noche. Y estamos ahí y le digo yo a mi viejo y al vecino, le digo, por favor, hagámoslos para arriba. Y los corro así un poco más acá, cuando se corta, porque había luz, todo habían, en el medio del puente habían puesto luces así como en el puente de Brasil, una cosa así. Y cae el puente y se cortan los cables. Y llegaron hasta por ahí los cables. Fue como así como una luz, una cosa así. La Junta de Vecinos y la escuela. La Turbina progresa. La creación de la Capilla Cristo Rey sería el motor de la organización del sector La Turbina. El siguiente paso sería la creación de un comité de adelanto, encabezado por el vecino Marcos Díaz y después por René Vergara. Luego, a inicios de los 90, se formaría la Junta de Vecinos de La Turbina, al separarse de la unidad vecinal número 2. Después ya conseguimos una sede que era de madera. Ahí también se hicieron actividades para seguir trabajando ya por la calle, para arreglar la calle. Los muros que hay arriba también, nosotros también gestionamos eso para que salieran los muros que tiene la gente ahora para arriba. Se consagraría entonces esta nueva Junta de Vecinos a luchar por el progreso de un sector muy postergado, pese a la cercanía con el centro de la ciudad. Desde mediados de los años 90, se comenzaría a construir en el barrio la primera etapa del paseo ribereño. Así, se iluminarían amplios sectores antes oscuros, se crearían áreas verdes, multicanchas y varios otros espacios para el encuentro de la comunidad. Aquel avance para el sector facilitaría la instalación, en el corazón del barrio, de la Escuela de Cultura y Difusión Artística José Caroca La Flor de Vallenar, que hasta entonces funcionaba en calle Santiago, en dependencias del edificio de la antigua Escuela 1. Bueno, la historia de esta escuela en el sector tiene aproximadamente unos 10 años. Nosotros nos introdujimos en este sector, pero a pesar de que nosotros traíamos nuestra identidad propia,
también nos acercamos a lo que ellos nos entregan. Este es un sector semirural donde el terreno nos ofrecía muchos árboles frutales de varios años y los que nosotros también hemos querido conservar. En el momento de llegar al barrio, la escuela debió instalarse en unas dependencias que NAMI mantenía en el sector y en que durante un tiempo funcionó un centro pedagógico. Solo el año 2008, la escuela inauguró, con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, las modernas instalaciones que hoy acogen a la mayoría de los niños y niñas del sector y a tantos otros más de diferentes sectores de Vallenar. En cuanto a la Junta de Vecinos, hoy es encabezada por Andrés Olivares, la secretaria es Margarita Rojo y la tesorera Betty Guerra. Los desafíos del presente son tan importantes como los del pasado: avanzar en pavimentación, en seguridad ciudadana y en oportunidades de desarrollo para todos los vecinos. Se ha ido progresando, falta sí, y en todos lados falta, ¿no es cierto?, en todas partes, pero estamos orgullosos de vivir aquí por ser una zona tranquila. No queremos, sí, lo que queremos, primero que nada, queremos cuidarlo, y para eso estamos trabajando, hoy día venimos a una reunión, para con las autoridades poder cuidar especialmente el ribereño, que es algo tan bonito, y no queremos, nosotros lo tratamos de cuidar. La gente de acá se preocupa, está atenta a las condiciones, porque viene mucha gente, y gente que a lo mejor no es del tiempo de antes de nosotros, que tenían la preocupación por mantener un lugar limpio, ordenado, bonito, ¿no es cierto? Ahora resulta que viene gente de otros lugares, y a lo mejor no piensa porque ellos son visitas nomás para acá. El motor de la turbina es su camaradería. Tanta agua ha pasado bajo el río y también tantas crecidas han cobrado caro la osadía de los habitantes de la turbina al permanecer allí, sin desmayar, disputándole palmo a palmo el territorio a este animal manso, pero a veces bravío, que cae desde la cordillera hacia el mar. Allí está la capilla Cristo Rey, manteniendo en pie la devoción religiosa de los vecinos. Ahí luce su brillante estampa la Escuela de Artes, donde los niños y las niñas aprenden a ser mejores personas a través de las artes y del rescate patrimonial. Ahí también se encuentra el taller de cerámica La Turbina, ubicado en aquel precioso pasadizo de los Paltos, y donde la cerámica molle, diaguita e inca diaguita renace en las manos de Mariela Marín, Laura Quinteros y Ana Cortés. Hacemos más cultura, hacemos cultura diaguita, hacemos esta cultura San Pedro de Atacama, que también la vendimos en Santiago, porque hay un señor que nos compra puro San Pedro de Atacama. La vendimos en Santiago, él nos envía todo lo que tenemos que hacerle, todos los moldes, todo, y nosotros le hacemos los cantos y se los mandamos. Fueron justamente los árboles de antaño los que nombraron los pasadizos del sector La Turbina. Ahí están los sauces, los paltos y los pimientos, meciendo su cabellera al viento, mientras a su sombra transitan los vecinos del sector en sus quehaceres diarios. Ahí están también los habitantes del rincón más frondoso de la calle Talca, mirando el trajín de la escalinata y a quienes se montan en el balanceo del puente colgante, mientras el río sonríe y celebra la camaradería y la amistad de los vecinos del barrio La Turbina de Vallenar. Es ahí donde se encuentra el secreto para crear uno de los más hermosos y acogedores lugares de nuestra ciudad.